Permítame contarles sobre el día en que la humanidad demostró que el sentido común aparentemente no es una constante universal. Todo comenzó con la señora Rodríguez, una maestra de 5º grado de Nebraska que tuvo la brillante idea de que una excursión a una zona de guerra activa sería, y cito textualmente, una forma de fortalecer el carácter de los niños. La mayoría de las especies de la galaxia oirían esta sugerencia y la internarían inmediatamente en el centro psiquiátrico más cercano. Pero los humanos, ¿o no? Los humanos vieron la idea y dijeron, ¿saben qué? Eso suena educativo. La Junta de Educación Galáctica, benditos sus ingenuos corazones alienígenas, llevaba años intentando descubrir métodos educativos humanos. Al fin y al cabo, los humanos seguían produciendo científicos, ingenieros y diplomáticos capaces de negociar tratados de paz mientras inventaban armas de destrucción masiva y nuevos sabores de helado. Así que, cuando la señora Rodríguez presentó su propuesta de excursión titulada Aprendizaje experiencial en zonas de conflicto contemporáneo, la aprobaron en menos de lo que se tarda en decir exención de responsabilidad. De pie en el andén de salida de la Estación Terrestre 7, la señora Rodríguez se movía de puntillas con el entusiasmo que suele reservarse para los ganadores de la lotería o los recién llegados al mundo del café. Llevaba un vestido amarillo brillante lleno de cohetes de dibujos animados y sostenía un portapapeles que consultaba con religiosa devoción. Muy bien, clase, dijo con entusiasmo, dirigiéndose al grupo de niños de 12 años más diverso de la historia galáctica. Recuerden, hoy somos embajadores culturales. Quiero que todos hablen con voz propia, que guarden sus tentáculos para sí mismos y que no se alteren en absoluto durante la presentación. Los 6 niños humanos del grupo estaban prácticamente vibrando de emoción. No porque estuvieran a punto de presenciar los horrores de la guerra, claro está, sino porque se estaban perdiendo el examen de álgebra de la señora Peterson. Tommy Martínez incluso había traído su tableta, aparentemente creyendo que las zonas de combate activo venían con wifi. Los estudiantes alienígenas, sin embargo, parecían estar asistiendo a su propio funeral. Sistil, un joven cristalino cuya especie no había experimentado conflictos en más de 3000 años, no dejaba de preguntarle a su traductor si aún había tiempo para pasar a la clase de cerámica, danza interpretativa o cualquier otra asignatura básica. Esto es muy irregular, murmuró Quax desde detrás de su aparato de respiración. Su especie, los Boran, eran conocidos por su enfoque lógico para todo, razón por la cual probablemente no dejaba de calcular probabilidades de supervivencia en su tableta de datos y gemir suavemente. Ante los resultados, el comandante Vexal, de la nave de rescate inevitable Rigret, había sido asignado como escolta, y estaba manejando la situación tan bien como cabría esperar de alguien cuya descripción de trabajo se había ampliado repentinamente para incluir el cuidado de niños durante crímenes de guerra. Su especie, los Cadran, eran soldados profesionales que se tomaban sus deberes en serio, lo que hacía que su asignación actual pareciera una especie de broma cósmica. Déjenme entender esto correctamente, dijo Vexal, con el tono de voz de alguien que había renunciado a que el universo tuviera sentido. Quieren llevar a niños, crías reales, no solo adultos pequeños, a una zona de combate activa para su educación. Así es, sonrió la señorita Rodríguez. Los estándares curriculares establecen claramente que los estudiantes deben experimentar diversas perspectivas sobre la resolución de conflictos. ¿Qué mejor manera que la observación directa? El director Henderson, quien había volado desde la Tierra específicamente para despedirlos, asintió con aprobación. Los niños de hoy en día pasan demasiado tiempo con las narices hundidas en simulaciones de realidad virtual. Necesitan experiencia en el mundo real. Forjar su carácter. En mis tiempos, caminábamos cuesta arriba para ir a la escuela a través de un campo minado real. Esto, claro que era una completa tontería, ya que el director Henderson se había criado en un suburbio de Ohio, pero los humanos tienen una capacidad notable para reescribir sus historias personales cuando les conviene. Las mandíbulas del comandante Vexal hicieron clic en lo que hacía su especie en lugar de suspirar.
Y tienes permiso de los padres para esta experiencia educativa. Ah, sí, dijo la señora Rodríguez, agitando un fajo de formularios. Permisos completos. Aunque tuve que explicarles a los padres apirianos que zona de guerra no era una traducción errónea. Pensaban que estábamos visitando una zona cálida como un planeta tropical. Qué amables al traer protector solar para la pequeña K. K, la estudiante sapiriana en cuestión, efectivamente se había embadurnado de protector solar 50 y llevaba unas gafas de sol diminutas. Su especie se parecía a los delfines terrestres si estos tuvieran pulgares oponibles y un miedo instintivo a los ruidos fuertes. En ese momento intentaba esconderse detrás de Tommy Martínez, que era la mitad de grande que ella, pero parecía completamente indiferente a su destino. El mando militar me va a pagar con mi caparazón por esto, murmuró Bextol. Vamos, comandante, dijo el director Henderson, dándole una palmadita en lo que parecía un hombro. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y ese, damas y caballeros, fue el momento en que el universo decidió tomar esa pregunta como un desafío personal. 3 horas después, su nave de transporte descendió a través de la atmósfera del planeta Crixmore, que lucía exactamente como se esperaría de un planeta devastado por la guerra. Columnas de humo se elevaban de la superficie como velas de cumpleaños en un pastel que nadie quería celebrar, y el ocasional destello de disparos iluminaba el paisaje con lo que la señora Rodríguez probablemente describiría como una iluminación ambiental. El piloto, un terrano canoso llamado Capitán Murphy, que claramente había tenido la peor parte en la vida, anunció por el intercomunicador: damas, caballeros y otras clasificaciones, bienvenidos a Crixmore, donde el clima es explosivo y los lugareños son hostiles. La temperatura actual del suelo es de 22 grados centígrados con un 90% de probabilidad de recibir disparos. Por favor, mantengan sus brazos, tentáculos y pseudópodos dentro del vehículo hasta que lleguemos a la zona de aterrizaje designada, suponiendo que aún exista. A través de la ventana, los estudiantes pudieron ver 2 ejércitos distintos disparándose entre sí en lo que solía ser una gran ciudad. La arquitectura era de ese estilo particular de recién bombardeada que se estaba volviendo cada vez más popular en este sector de la galaxia. Los estudiantes alienígenas inmediatamente comenzaron lo que generosamente podría llamarse un encogimiento táctico. Sistel había logrado comprimirse en una bola cristalina del tamaño aproximado de una canica. Wax hiperventilaba con tanta fuerza en su respirador que se estaba empañando. La pequeña cría emitía los agudos silbidos que su especie emitía cuando estaba extremadamente angustiada, que sonaban como si alguien desinflara un globo muy lentamente. Los niños humanos, mientras tanto, tenían la cara pegada a las ventanas como si estuvieran en un parque temático. ¡Oh, genial! Miren el tamaño de esas explosiones, dijo Tommy Martínez, sacando su tableta para registrarlo todo. Mi papá se va a poner muy celoso, añadió Emma Sullivan, una pelirroja cuya mayor aventura anterior había sido perderse en un laberinto de maíz. Un momento, ¿ese tipo está en llamas? ¿Podemos conseguir un mejor ángulo? La señora Rodríguez consultaba su plan de clase con la dedicación de quien se negaba a dejar que algo tan insignificante como un peligro mortal interfiriera con su educación. Ahora, clase, ¿recuerdan nuestra charla sobre estrategias de resolución de conflictos? ¿Alguien puede identificar qué tipo de resolución de disputas estamos observando? Ya sé. Emma levantó la mano con entusiasmo. Es del tipo de tiroteo. Muy bien, Emma. El término es diplomacia cinética, pero vas por buen camino. La voz del capitán Murphy volvió a sonar por el intercomunicador. Amigos, tenemos un pequeño problema. Nuestra zona de aterrizaje designada está ocupada actualmente por lo que parece ser un apasionado duelo de artillería. Voy a tener que aterrizar en medio del campo de batalla y esperar que nadie nos confunda con un ejército legítimo. Objetivo. El comandante Bestol, que había pasado todo el viaje repasando los procedimientos de evacuación de emergencia, finalmente habló. Esto es una locura.
Deberíamos abortar la misión de inmediato. Tonterías, dijo la señora Rodríguez alegremente. Esta es una oportunidad perfecta para aprender. ¿Con qué frecuencia los estudiantes pueden observar casos prácticos en vivo sobre fallos de comunicación entre especies? La nave aterrizó con un golpe sordo, seguido inmediatamente por una explosión menos suave en algún lugar cercano que hizo rechinar los dientes de todos. A través de las paredes, se podían oír los sonidos inconfundibles de un tiroteo en curso. Armas de energía cargándose, armas de proyectiles disparando y alguien gritando lo que parecían blasfemias muy creativas en al menos 3 idiomas. El capitán Murphy abrió la puerta de la bodega de carga e inmediatamente un trozo humeante de escombros pasó volando junto a la entrada. Bueno, ahí tienen su alfombra roja, amigos. Procuren no morir inmediatamente. Tengo una reputación que mantener. La señora Rodríguez reunió a sus estudiantes, ignorando por completo el olor a ozono y metal quemado que olía el aire exterior. Recuerden, clase, estamos aquí para observar y aprender. Por favor, quédense con el grupo. No toquen nada que brille o haga ruidos sospechosos, y si alguien les ofrece armas, rechácenlas cortésmente, a menos que sea con fines educativos. Los niños humanos salieron corriendo de la nave como cachorros en un parque para perros. Los estudiantes alienígenas tuvieron que ser cargados por el comandante Bestol, quien comenzaba a sospechar que se trataba de algún tipo de castigo elaborado por algo que había hecho en una vida pasada. La primera persona con la que se encontraron fue el general Tokun de la Fuerza de Defensa de Krixmore, un insectoide de 2 metros de altura que había estado coordinando la defensa de este cráter en particular cuando una nave de transporte civil aterrizó inexplicablemente en medio de su campo de batalla. Se acercó a su grupo con la expresión desconcertada de alguien cuyo día acaba de dar un giro surrealista. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el general Takran. Sus ojos compuestos observaban a pequeños seres con ropas brillantes, de pie tranquilamente mientras se oían explosiones de fondo. Esta es una zona de combate activo. Necesitan evacuar inmediatamente. Ah, hola, dijo la señora Rodríguez, extendiendo la mano para un apretón de manos como si estuvieran en una reunión de padres y maestros. Soy la señora Rodríguez, y esta es mi clase de 5º grado del Consorcio de Educación Galáctica. Estamos aquí para una excursión. Tengo todos los permisos necesarios. Empezó a rebuscar en su bolso, que aparentemente contenía suficientes suministros para sobrevivir a un pequeño apocalipsis. Sacó permisos, formularios de contacto de emergencia, suministros de primeros auxilios, cajas de jugo, queso en hebras y lo que parecía ser un botiquín completo. El general Takun observaba la escena ante él. Una mujer humana desempacando bocadillos mientras sus soldados esquivaban el fuego enemigo. Pequeños seres alienígenas escondidos detrás de cualquier cosa que encontraran, y niños humanos que parecían pensar que la batalla en curso era lo más interesante que habían visto en su vida. Excursión, repitió lentamente, como si decir las palabras con cuidado pudiera hacerlas más interesantes. Sentido. Trajiste niños a una zona de guerra para educarlos. Así es, sonrió la señora Rodríguez, sacando un termo de café. ¿Quiere un café, general? Parece estresado. Es descafeinado, muy relajante. A lo lejos, una explosión sacudió el suelo con tanta fuerza que desequilibró a todos excepto a los humanos. Los niños humanos simplemente miraron a su alrededor con interés mientras Tommy tomaba notas en un cuaderno titulado Mis vacaciones de verano. El general Takran aceptó el café con la expresión de asombro de alguien cuya comprensión de la realidad acaba de ser cuestionada. Y eso fue antes de que las cosas se pusieran realmente raras. Ahora bien, lo que sucedió después es el tipo de cosa que hace que los historiadores militares beban en exceso y cuestionen sus elecciones profesionales. Porque mientras el general Tran intentaba procesar el concepto de bebidas con cafeína servidas durante el combate activo, los niños humanos notaron algo a lo que, completamente absurdo. Takurin estuvo de acuerdo. Pero está funcionando. Por desgracia, sí.
Y ese fue el momento en que se dieron cuenta de que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología ni sus tácticas. Era su absoluta negativa a dejar que algo tan insignificante como el sentido común les impidiera ser agresivamente amistosos. Ahora bien, podrías pensar que tomar un refrigerio improvisado en medio de una zona de guerra sería lo más extraño de esta historia. Te equivocarías, porque fue entonces cuando la pequeña Jaime Peterson, la niña más callada de la clase, levantó la mano e hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Es Rodríguez? ¿Por qué se pelea esta gente? El señor Rodríguez, que había estado organizando los suministros para las pulseras de la amistad, levantó la vista con interés. Excelente pregunta, Jaime. Caballeros, se volvió hacia el general Tron y el comandante Cisnol con la mirada expectante de quien realmente quiere saber la respuesta. Los dos líderes militares intercambiaron miradas. Llevaban tanto tiempo disparándose que la causa original se había vuelto algo abstracta. Bueno, empezó el general Falcón. Se trata de las rutas comerciales del sistema Nexus. ¿Quieren controlarlas? No, no, protestó el comandante Cisnel. ¿Quieres controlarlos? Solo queremos un acceso justo como prometía el tratado. ¿Qué tratado?, preguntó Tommy, levantando la vista de donde le estaba enseñando a un soldado Sactari a hacer aviones de papel. El tratado del general Togan hizo una pausa. Sus ojos compuestos se abrieron ligeramente. El tratado de Kesmar, añadió el comandante Cisnel. El que nos dio acceso igualitario a las rutas comerciales. Correcto. Ese tratado. El que establece claramente que las rutas serían administradas conjuntamente. Hubo una larga pausa. Esperen, dijo el comandante Cisnel lentamente. ¿Se refieren al tratado que nos da la administración conjunta de las rutas comerciales? Sí, de ese hablo. El tratado que dice que administramos conjuntamente las rutas comerciales. Otra pausa. Este es bastante más largo. Emma Sullivan, que había estado escuchando mientras aplicaba curitas de dibujos animados a los soldados heridos, intervino. Entonces, ¿se supone que ambos deben compartir las rutas espaciales? Eso es correcto, dijeron ambos comandantes simultáneamente. Pero han estado discutiendo sobre quién las controla. Aunque el tratado dice, se supone que debes compartir. Bueno, dicho así, Jaime Peterson, tras iniciar esta línea de investigación, insistió con la lógica implacable que solo los niños poseen. ¿Alguien leyó realmente el tratado? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que hace llorar a los historiadores y a los filósofos cuestionar la naturaleza de la realidad. Lo rompió la señora Rodríguez, con ese tono de voz que los profesores adoptan cuando descubren algo profundamente inquietante en las tareas de sus alumnos. Caballeros, por favor, díganme que alguien en algún lugar tiene una copia de este tratado. Más silencio. ¿Alguien en absoluto? El comandante Bextoul, que había estado observando el desarrollo de la conversación con creciente horror, finalmente habló. Llevan 3 años librando una guerra por un tratado que ninguno de ustedes ha leído. Tenemos resúmenes, dijo el general Kran a la defensiva. ¿Escritos por quién? ¿Nuestros respectivos departamentos legales? ¿Quién obtuvo su información de dónde? La pausa que siguió fue tan profunda que incluso las explosiones en la distancia parecieron respetarla. Oh, por Dios, dijo la señora Rodríguez, cavando volvió a su bolso. Esta mujer, al parecer, llevaba de todo menos un pequeño reactor nuclear. Alguien tiene acceso a la base de datos del Tratado Galáctico. Tommy sacó su tableta. Tengo wifi. ¿Quieres que lo busque? Por favor, cariño. Mientras Tommy hacía su magia tecnológica, Emma había organizado a los soldados en círculo y los guiaba a través de lo que parecía una versión modificada de Pato, Ganso. Ver a los guerreros curtidos en la batalla reírse nerviosamente mientras se perseguían en círculo era lo más conmovedor o lo más perturbador que el comandante Bestol había visto jamás. Posiblemente ambas cosas. Lo encontré, anunció Tommy. El Tratado de Kesmar, firmado hace 15 años entre la República Krix y la Federación Sactari.
Sección 12, párrafo 47. La administración de las rutas comerciales será realizada conjuntamente por ambas partes, con representación equitativa y supervisión compartida de todas las actividades comerciales que pasen por las rutas espaciales designadas. Levantó la vista de su tableta con la expresión satisfecha de quien acaba de resolver un rompecabezas. Aquí mismo dice que se supone que deben trabajar juntos. Incluso hay una sección completa sobre la creación de un comité conjunto y la celebración de reuniones mensuales. El general Tukrun y el comandante Sisnul se miraron fijamente a través del campo de batalla que había sido su hogar durante 3 años. Comité conjunto, repitió el general Tron. Mensualmente. Reuniones, añadió Kander Cisnel. Podríamos haber estado reunidos todo este tiempo en lugar de dispararnos con café y esos pastelitos de la buena panadería de la estación 7. ¡Ay! Me encantan esos pasteles. La señora Rodríguez, percibiendo una oportunidad educativa, aplaudió. Bueno, entonces esto suena como un caso práctico perfecto y una clase sobre cómo resolver problemas de comunicación. ¿Qué hemos aprendido sobre la importancia de leer las fuentes antes de tomar decisiones importantes? Los niños humanos que habían estado observando esta revelación replicaron al unísono. Siempre hay que comprobar los datos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos desacuerdos con nuestros amigos? Hablarlo. Excelente. Ahora, caballeros, creo que esta sería una oportunidad perfecta para practicar la resolución de conflictos. ¿Por qué no organizamos una reunión como es debido aquí mismo? Y así fue como una maestra de 5º grado de Nebraska terminó mediando en negociaciones de paz entre 2 ejércitos alienígenas usando técnicas que había aprendido manejando disputas en el patio de recreo. Los hizo sentarse en círculo, hablar por turnos sin interrumpir y usar frases del tipo siento en lugar de acusaciones. Me siento frustrado cuando pienso que intentan excluirnos de las rutas comerciales, dijo el general Torun, siguiendo las indicaciones de la señora Rodríguez. Me preocupa que no confíen en que cumpliremos el tratado, respondió el comandante Sisnul. Siento que quizá le hemos dado demasiadas vueltas a esta situación, dijeron ambos al unísono. El comandante Bessel observó cómo se desarrollaba esta escena surrealista y tuvo lo que más tarde describiría como una crisis existencial. 3 años de guerra brutal, miles de bajas, miles de millones de créditos en gasto militar, y la solución había sido un niño de 12 años con una tableta y un profesor con formación en resolución de conflictos. Esto es una locura, murmuró para sí mismo. Pero está funcionando, señaló el capitán Murphy, que se había acercado para ver a qué se debía todo el alboroto. Eso es lo que lo hace una locura. Y no se equivocaba. Porque mientras los adultos se habían ocupado complicándolo todo, los humanos habían hecho lo que mejor saben hacer los humanos. Habían analizado un problema, ignorado todas las razones por las que no podía resolverse y lo resolvieron de todos modos. Lo que sucedió después es el tipo de cosa que se archiva como demasiado raro para el consumo público en los archivos militares de toda la galaxia. La señora Rodríguez, tras mediar con éxito en las conversaciones preliminares de paz, decidió que lo que este momento histórico necesitaba era documentación adecuada. Sacó un fajo de cartulina de su aparentemente infinita bolsa de suministros y repartió crayones a ambos comandantes militares. Bien, caballeros, hagámoslo oficial. Quiero que ambos escriban sus acuerdos con sus propias palabras. Usen su mejor caligrafía y recuerden no salirse de las líneas. El general Tron, un héroe de guerra condecorado con más de 40 años de servicio militar, se encontró sosteniendo un crayón morado e intentando recordar cómo escribir con claridad. Esto parecía algo informal para un tratado de paz. Cariño, los documentos más importantes de la historia de la humanidad se escribieron con lo que tenían a mano en ese momento. La Carta Magna estaba escrita en piel de oveja, la Declaración de Independencia en papel de cáñamo, y mis listas de la compra están escritas en cualquier servilleta que encuentro en mi bolso. No se trata del papel, se trata de la intención. El comandante Sisnul ya estaba trabajando arduamente con un crayón verde,
con la lengua ligeramente fuera en señal de concentración. ¿Debería hacer dibujos para ilustrar los puntos principales? Es una idea excelente. Las ayudas visuales siempre ayudan a la comprensión. 20 minutos después, el Tratado de Reconciliación de Kriegsmore estaba completo. Escrito con crayón en cartulina e ilustrado con figuras de extraterrestres dándose la mano alrededor de lo que parecía ser una estación espacial con forma de rosquilla. Probablemente fue el acuerdo internacional más informal de la historia galáctica, y sin duda, el más colorido. Pero aquí está la cuestión con los humanos: no resuelven problemas y se van. O, no. Resuelven problemas y luego hacen una fiesta. Muy bien, clase, anunció la señora Rodríguez. Ya que estamos aquí para un intercambio cultural, ¿por qué no organizamos una celebración como es debido? Emma, ¿trajiste esas galletas de la venta de pasteles? Emma se alegró. Traje 3 docenas. Mamá dijo que guardara algunas para más tarde, pero creo que los tratados de paz cuentan como ocasiones especiales. En una hora, el antiguo campo de batalla se había transformado en lo que solo podría describirse como el festival cultural más extraño de la galaxia. Niños humanos estaban enseñando juegos de patio a soldados alienígenas. Cractis, el triturador de huesos, se había convertido de alguna manera en el maestro de ceremonias de un espectáculo de talentos improvisado. Alguien había manipulado un altavoz portátil para reproducir música de al menos 6 mundos diferentes simultáneamente, creando un sonido que era o maravillosamente multicultural o completamente aterrador, dependiendo de su perspectiva. El general Torran se encontró participando en lo que los niños humanos llamaban luz roja, luz verde, un juego que aparentemente consistía en correr cuando alguien decía luz verde y congelarse cuando decía luz roja. La imagen de un comandante militar insectoide de 7 pies de altura congelado a mitad de camino porque un humano de 12 años había gritado luz roja era algo que el comandante Vexal sabía que atormentaría sus sueños durante años. Esto no tiene precedentes, murmuró, observando cómo el comandante Cisnal intentaba aprender a jugar a la rayuela con Jaime Peterson. ¿Un buen impredecible o un mal impredecible?, preguntó el capitán Murphy, quien había sacado una petaca y compartía algo que olía a combustible de cohete con algunos soldados fuera de servicio. Sinceramente, ya no lo sé. Los estudiantes alienígenas que habían pasado todo el día escondidos tras varios escombros finalmente empezaron a emerger al darse cuenta de que el campo de batalla se había transformado en el lugar más seguro de la galaxia. Sistel se había liberado de su forma de bola cristalina y se acercaba con cautela a la mesa de galletas. Wax había dejado de hiperventilar y estaba tomando notas sobre el comportamiento humano. La pequeña cría enseñaba a silbar a algunos soldados Actari, lo que producía un sonido como el de una campanilla de viento muy confusa. Pero el verdadero momento de la revelación llegó cuando el general Tron, que había estado probando las galletas de Emma, se sentó junto al comandante Cisnal durante un descanso de la celebración. «¿Sabes?», dijo pensativo, «esto es lo más divertido que he hecho en años». «Igualmente», respondió Cisnel, observando a Tommy Martínez intentar enseñar a un grupo de soldados a hacer volteretas. ¿Cuándo se volvió tan aburrida la guerra? Probablemente para cuando olvidamos por qué luchábamos. Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento, observando cómo niños humanos convertían a guerreros curtidos en participantes risueños en juegos infantiles. Deberíamos haberlo hecho hace años. El general Tucrón reflexionó. ¿Qué? ¿Una excursión interrumpió nuestra guerra? Hablar de verdad. Los humanos lo hacen parecer tan fácil. El comandante Cisnel señaló con la cabeza hacia donde la señora Rodríguez explicaba pacientemente las reglas del juego a un grupo de soldados alienígenas confundidos. O son la especie más sabia de la galaxia o la más peligrosamente ingenua. Probablemente ambas. La celebración continuó hasta que el sol empezó a ponerse sobre Kriegsmore, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados que eran realmente hermosos cuando no se esquivaba el fuego enemigo. A medida que el día terminaba,
Ambos ejércitos comenzaron el proceso surrealista de empacar sus armas mientras compartían información de contacto y hacían planes para las reuniones del comité conjunto que aparentemente reemplazarían su calendario de tiro. La señora Rodríguez reunió a sus estudiantes, quienes parecían haber tenido el mejor viaje de estudios en la historia de la educación. Incluso los niños extraterrestres charlaban entusiasmados sobre su día, aunque Wax todavía estaba calculando la improbabilidad estadística de todo lo que habían presenciado. Muy bien, clase. Es hora de regresar al barco. ¿Se acordaron todos de agradecer a nuestros nuevos amigos? Un coro de agradecimiento resonó en el antiguo campo de batalla, seguido de voces alienígenas que intentaban repetir la frase en un inglés con mucho acento. El general Torran se acercó a la señora Rodríguez con algo que podría haber sido embarazoso si los insectos pudieran sentirse avergonzados. Señora Rodríguez, quiero agradecerle, no solo por el tratado de paz, sino por recordarnos por qué se suponía que debíamos luchar en primer lugar. De nada, general. De eso se trata la educación. Ayudar a las personas a recordar lo que es realmente importante. Le entregó una caja de jugo y una pulsera de la amistad que Emma le había hecho. Ahora ustedes, muchachos, jueguen bien mientras no estamos y recuerden programar esas reuniones del comité. La comunicación es clave. Mientras regresaban a su transporte, el comandante Bexal sacudió la cabeza con asombro. Voy a tener que presentar un informe sobre esto y nadie va a creer ni una palabra. Está bien, dijo alegremente la señora Rodríguez. Las mejores experiencias de aprendizaje suelen parecer imposibles cuando intentas explicárselas a otras personas. Y con eso, la misión diplomática más exitosa en la historia galáctica llegó a su fin, dejando atrás un tratado de paz escrito con crayones y un campo de batalla cubierto de migas de galletas y materiales para pulseras de la amistad. El viaje de regreso a la Estación Terrestre 7 fue considerablemente más tranquilo que el de ida, principalmente porque la mitad de los pasajeros experimentaban lo que los psicólogos llaman retrasos en el procesamiento de la realidad. Los estudiantes alienígenas habían pasado de encogerse de terror a tener el mejor día de sus carreras educativas. Mientras que el comandante Bexal pasó todo el vuelo mirando por la ventanilla y ocasionalmente murmurando cosas como diplomacia de las galletas y por qué no probamos los bocadillos antes. El capitán Murphy, siempre profesional, hizo su anuncio final cuando se acercaban a la estación. Damas, caballeros y seres de diversas clasificaciones, hemos completado con éxito lo que solo puedo describir como la misión más extraña de mis 30 años de carrera. Asegúrese de tener todas sus pertenencias, incluidas las pulseras de la amistad, los tratados de paz y las crisis existenciales que haya adquirido durante nuestra visita. Como era de esperar, la sesión informativa en la Estación Terrestre 7 fue un completo desastre desde el punto de vista burocrático. La Junta de Educación Galáctica había estado esperando un informe de excursión de rutina. En cambio, lo que obtuvieron fue un relato detallado de cómo un grupo de alumnos de quinto grado había puesto fin accidentalmente a una guerra de 3 años utilizando diplomacia en el patio de recreo y productos horneados. Permítanme entender esto correctamente, dijo el director de la Junta Kelvan, cuya especie se enorgullecía del pensamiento lógico. Los estudiantes resolvieron una compleja disputa territorial usando técnicas de resolución de conflictos aprendidas en la escuela primaria. Así es, dijo la señora Rodríguez con orgullo. Cubrimos compartir, tomar turnos, usar nuestras palabras en lugar de nuestros puños y la importancia de leer las instrucciones cuidadosamente, habilidades básicas para la vida, en realidad. Y el tratado de paz estaba escrito con crayones. Crayones morados y verdes con ilustraciones, documentación muy completa. El director Kelvin miró el informe. De nuevo como si leerlo varias veces pudiera tener más sentido. Y esto realmente funcionó. Oh, sí, ambas partes ya han programado su primera reunión del comité conjunto para el próximo jueves. Se reunirán en ese lindo café en la Estación 7, el de los buenos pasteles. Mientras tanto, Tommy Martínez estaba presionando mucho para un viaje de estudio a un agujero negro, argumentando que si podían resolver una guerra,
probablemente también podrían descubrir la mecánica cuántica. Cumbre diplomática para ver si estaban haciéndolo bien, en comparación con lo que habían presenciado. Jaime Peterson, siempre práctico, solo quería ir a algún lugar con buenos bocadillos. Los estudiantes alienígenas tenían sus propios problemas de procesamiento. Sistel había escrito un ensayo de 17 páginas sobre la dinámica social humana que sus profesores luego enmarcarían y colgarían en el departamento de xenoxicología. Wax había calculado que la probabilidad estadística de todo lo que habían presenciado era tan baja que demostraba que los humanos eran la especie más afortunada de la galaxia o que el universo tenía un sentido del humor muy extraño. Priya estaba feliz de haber aprendido a hacer pulseras de la amistad. El comandante Bestol presentó su informe oficial e inmediatamente solicitó un traslado al rincón más lejano y tranquilo de la galaxia que pudo encontrar. Su solicitud fue denegada porque, como señaló su oficial al mando, cualquiera que pudiera sobrevivir a una excursión con niños humanos era claramente material de mando y sería ascendido en consecuencia. El general Torran y el comandante Cisnel se hicieron amigos poco probables y fueron coautores de un artículo de estrategia militar titulado ¿Por qué deberíamos haber hablado? Un análisis retrospectivo de la guerra innecesaria. Se convirtió en lectura obligatoria en militares en 3 sistemas estelares. Aunque la mayoría de los cadetes pensaron que era una obra de ficción y la señora Rodríguez. Bueno, la señora Rodríguez ya estaba planeando la excursión del próximo año. Había escuchado cosas maravillosas sobre las oportunidades educativas disponibles en la sede del Consejo Galáctico, donde aparentemente habían estado teniendo animadas discusiones sobre regulaciones comerciales que habían durado aproximadamente 6 meses sin resolución. Piense en las oportunidades de aprendizaje, le dijo al director Henderson durante la reunión de seguimiento. Observación directa de la diplomacia entre especies, experiencia práctica en la mediación de conflictos y escuché que tienen excelentes instalaciones de cafetería. El director Henderson, que había pasado la última semana respondiendo llamadas de oficiales militares, juntas educativas y organizaciones de noticias, se limitó a asentir con cansancio. Señorita Rodríguez, a estas alturas, estoy convencido de que usted podría resolver accidentalmente el hambre galáctica si alguien le dijera que los centros de distribución de alimentos tienen problemas organizativos. ¡Oh! ¡Qué idea tan maravillosa! ¿Crees que estarían interesados en una excursión? Y en algún lugar de las profundidades del espacio, el universo mismo pareció reírse. Porque sí, hay algo que la humanidad ha demostrado sin lugar a dudas, es que los problemas más complejos suelen tener las soluciones más simples. Solo hay que ser lo suficientemente valiente o posiblemente lo suficientemente ingenuo como para ignorar todas las razones por las que esas soluciones no deberían funcionar. Después de todo, a veces la mejor manera de poner fin a una guerra es preparar un almuerzo, traer algunas curitas y tratar a todos como si fueran personas que olvidaron cómo usar sus